Saludos cordiales, un nuevo programa con la bendición de Dios, Camino de Santidad. Hoy estamos con el último programa del año 2024, agradeciendo a Dios por toda su bondad, por su gran misericordia, su amor inefable que nos ha acompañado durante todo el año 2024 para que podamos llevar a la audiencia la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Pedimos la bendición de Dios, la iluminación del Espíritu Santo, la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra gran Madre y Señora, y la ayuda del siervo de Dios, el presbítero Julio César, para que este programa sea del agrado de todos y podamos transmitir el mensaje, el Evangelio, a través de este espacio. Bueno, estuvimos la vez pasada en Potrero, Guayaquil, con la familia Domínguez. Hemos pasado el testimonio de una gracia y favor que había recibido la familia Domínguez, y en aquella ocasión el señor Santiago nos había dicho de que se fueron ellos hasta Ubicuí para pagar esa promesa. Y me pasó el video de aquella visita hasta la iglesia de Ubicuí, donde están los restos del siervo de Dios, el Padre Julio. Y en este programa vamos a pasar ese video en este primer bloque, y también vamos a pasar en este primer bloque una visita sorpresiva que hicimos en Ubicuí este sábado para ir a rezar por un enfermo, pedir el auxilio del siervo de Dios, el Padre Julio, y después para trasladarnos hasta la ciudad de Ayolas para visitar a una familia en donde el esposo, el padre de esa familia, está con una enfermedad. Y bueno, llegamos primero por Ubicuí. Y bueno, una sorpresa porque en esa ocasión, este día sábado, nos encontramos con una familia que estaba llegando desde el departamento de Caguazú, desde Pastoreo, para visitar justamente también la urna, para visitar la iglesia y la urna donde están guardados los restos del siervo de Dios, del Padre Julio. Bueno, en este primer bloque estamos pasando este video y las fotos, y también el pequeño video de la entrevista que le hicimos a esta familia que llegó desde Pastoreo. Bueno, pasamos a ver entonces estos videos. Sacramento
Estamos acá en Ibicuí, frente a la urna que contiene los restos del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado, y bueno, una muy agradable sorpresa porque le estamos encontrando a familias que están viniendo a visitarle de Cordillerita, que no queda muy lejos de acá de Ibicuí, pero él le trae a unos amigos, le acompaña a unos amigos que vienen del departamento de Caaguazú, concretamente de la ciudad de Pastoreo. Bueno, yo le voy a hacer una preguntita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿Tu nombre? Francisco, Venís con tu familia, Francisco. con mi señora y con los hijos. Tenés 3 hijos. 3 hijos varones. Qué maravilla. ¿La señora cómo se llama? Muy bien. ¿Qué vienen a hacer? ¿Vienen a visitar al padre Julio? Sí, vamos a visitar a la parroquia también y al Padre Julio también. Y queremos visitar otros lugares más también hacia Ibicuí. Muy bien, bueno, estamos contentos, ¿verdad? Realmente una linda sorpresa para todos nosotros, ¿verdad? Encontrarle a un grupo de hermanos que están haciendo una recorrida acá por Ibicuí. Y bueno, el primer lugar que están visitando le están visitando al Padre Julio. Sí, sí. Bueno, pedimos al Padre Julio que interceda por ustedes, por su familia, las bendiciones para que tengan una buena recorrida acá por Ibicuí y los otros lugares por donde van a estar. Eso, gracias. Muy bien, una alegría estar con todos ustedes y bueno, que todos recibamos la bendición de Dios en este día. Gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estamos de vuelta para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Lo que podemos señalar que es tan dinámico el accionar dentro de la difusión acerca de la vida del siervo de Dios. Estuvimos el sábado por Ayolas para visitar, como le está diciendo, a esta familia. Y en una ocasión anterior estuvimos por la iglesia Virgen del Rosario de Lambaré. En esa ocasión tuvimos la reunión de la hermandad de la arquidiócesis con la coordinación de la hermana Claudelina. Y vamos a pasar imágenes de esa reunión en este segundo y tercer bloque también. Y también la entrevista que le habíamos realizado al cura párroco de la iglesia Virgen del Rosario de Lambaré. Justamente él también
estuvo dando una charla a los integrantes de la hermandad de la arquidiócesis en el tinglado de esta iglesia, y coincidentemente también fue en la fecha de la ordenación sacerdotal del cura párroco de la iglesia Virgen del Rosario de Lambaré. Entonces, en este segundo y tercer bloque vamos a estar pasando estos testimonios. Y queremos también recordar que el próximo sábado, este sábado, 4 de enero ya del año 2025, vamos a estar nuevamente en la iglesia de Ibicuí. En esa ocasión vamos a participar en la apertura de la Puerta Santa de la iglesia de Ibicuí, que justamente fue designado como lugar de peregrinación por el obispo de la diócesis de Carapeguá, el Monseñor Celestino Campos, que lógicamente la catedral es la principal iglesia de peregrinación por este año santo, por este año de jubileo, que el Papa denomina Peregrinos de la Esperanza. La otra iglesia es la iglesia de Yaguarón y la iglesia de Ibicuí, en donde están los restos del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Le invitamos a la gente para participar este sábado de este acto litúrgico y a visitar la iglesia de Ibicuí, en donde también están, reitero esto, los restos del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Estamos en la parroquia Virgen del Rosario de la ciudad de Lambaré, contentos compartiendo con el padre Alfredo Ramón Osuna López varios acontecimientos. Realmente siempre estar invocando el nombre del Señor siempre es un acontecimiento principal y lo más importante. Y también hoy estamos compartiendo con el padre Alfredo Ramón por su aniversario de ordenación sacerdotal, un hecho demasiado importante y relevante para toda la Iglesia Católica, porque sabemos que cada sacerdote es un representante de Cristo en la tierra, el encargado de la evangelización, y principalmente es el que posibilita que hoy nosotros tengamos el alimento de la Eucaristía a través de esta consagración que Dios le ha otorgado a través de sus apóstoles. Y también hoy estamos compartiendo sobre la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, que nos convoca siempre para acercarnos a Dios, y a través del mensaje y del testimonio de vida de su entrega, hoy nosotros también queremos imitar el ejemplo del siervo de Dios, el padre Julio César, para que el Paraguay reciba la bendición que siempre necesita una nación del Dios Todopoderoso. Padre, gracias por recibirnos en esta parroquia tan hermosa y tan conocida, Virgen del Rosario Lambaré. Felicitaciones por su aniversario. Muchísimas gracias, muy amable. Sí, ciertamente el Señor nos bendice siempre con las vocaciones al ministerio sacerdotal, nuestra iglesia que peregrina en el Paraguay, y hace 11 años que el Señor también me ha llamado para esta consagración, hace 14 años, a través de las manos del obispo Monseñor Cuquejo y Monseñor Edmundo. Qué buena experiencia, padre. Bueno, padre, usted también está designado como asesor de la arquidiócesis en esta causa del siervo de Dios, el padre Julio César. ¿Cómo recibe usted esa confianza y esa bendición también
de poder estar en este proceso como parte importante acerca de lo que hoy queremos los paraguayos, ver ya al siervo de Dios, al Padre Julio César, en los altares de la Iglesia Católica. Ciertamente está en proceso, ¿verdad? De que todavía no salió mi nombramiento oficialmente, pero mi servicio, mi acompañamiento para la hermandad del Padre Julio está a plenitud con la comunidad, acompañada de los hermanos de esta hermandad que camina aquí en Lambaré, Nuestra Señora del Rosario, y hay varios hermanos muy entusiastas para llevar a cabo esta tarea de ir difundiendo la vida de este gran hombre, gran siervo de Dios, gran santo ya en medio de la gente, ¿verdad? Entonces para mí también es una alegría, sea yo o otro sacerdote, el asesor, eso ya sería secundario. Lo importante es que nuestra iglesia que peregrina en Paraguay pueda sumarse los hermanos para llevar a cabo esta hermandad, rezar, compartir, suplicar al Señor en la Eucaristía, en la adoración al Santísimo, a través del rosario, a través de la evangelización, de las misiones, peregrinaciones, difundiendo toda esta vida hermosa de nuestro siervo, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Y esa es la alegría que me lleva también a mí en este año, que cumplo 11 años de vida sacerdotal, su vida, su ejemplo, su entrega, su santidad, para que yo pueda cada día también responder al querer de Dios, a la exigencia de la Iglesia y lo que pide también cada hermano que peregrina en una determinada parroquia. Así es, Padre, muy contento. Realmente estamos viviendo una experiencia muy bonita en relación a la vida del Padre Julio. Yo siempre digo de que cuando uno habla de la vida del siervo de Dios, se entusiasma y se emociona, ¿verdad? Seguimos sintiendo esa santidad, evidentemente. Hablamos de él y es algo que uno muchas veces no puede explicar lo que siente. Creo es la transmisión de esa santidad que él nos ha legado, que ha dejado acá en nuestro país, porque su entrega fue muy generosa, y eso es el testimonio de gente que todavía viven, gracias a Dios, y que han sentido y han vivido con él esa misión de evangelizar la zona de Paraguarí, de Bicuí, Buyapeú, que quedó. Y bueno, y hoy pareciera ser que es el momento en que ese ejemplo de santidad va a estar llegando a todo el Paraguay a través de ustedes los sacerdotes, hermanos del Padre Julio César, y también a través de nosotros que hoy nos estamos entusiasmando, conociendo lo que fue la vida del Padre. Sí, y no podemos olvidar la Sagrada Escritura, justamente. Los hombres elegidos por Dios siempre estuvieron llenos del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que hacía que toda su vida se sienta hasta este momento en medio de su pueblo, porque lo que es de Dios permanece para la vida eterna. Y esa entrega, ese trabajo, esa donación, esa alegría, ese amor que él tenía por Dios, por el prójimo, por el pobre, por su propia patria. Era un gran patriota, un gran ciudadano, un buen y santo sacerdote, amigo, hermano, padre. Entonces, siempre lo llevó con el Espíritu Santo y también entusiasmado, y más todavía en este año jubilar que vamos a entrar, el año que nos invita la Iglesia a ser peregrinos de la esperanza, anunciando a este hombre de Dios. Muy bien, muchas gracias, Padre, muchas bendiciones, que siga el Señor multiplicando su palabra y su obra a través suyo. Amén, gracias, bendiciones. Gracias, Padre, muchas Amén. Gracias.
dedicarle una poesía, porque el juez está cumpliendo 11 años de ordenación sacerdotal, como ustedes saben, y él es muy... Y como digo, él es muy recatado, él no quiere que haga nada, no quiere que se diga nada, pero el Señor nos empuja y dice ahora. Y bueno, me voy a dedicar la verdad es una samba, porque la samba me voy a recitar. Se llama La Semilla. Ayer planteé una semilla bien regada de que tal vez estará llorando por los males que la trae. Tal vez estará diciendo, mi pueblo oscuridad. Si yo nací para la vida, ¿por qué me habría de Tal vez entonces comprenda que por su bien la enterré, que siempre hay una oscura noche para cada amanecer. La vida es un arbusto que abrió la mano de Dios. Semillita sepultada, buscamos la luz del sol. La espera a veces es larga y larga la soledad. Y hasta pensamos a veces si solo habrá oscuridad. Tal vez entonces comprenda que por su bien la enterré, que siempre hay una oscura noche para cada amanecer. Estoy muy contenta, muy emocionada, porque aquí está la parte, vamos a decir, directiva, y son mensajeros, cada uno o cada dos son responsables de una parroquia y de algunas parroquias nada más, y ellos hoy van a ser formados. Por eso hoy es solamente para los referentes de las parroquias, y varias parroquias no han podido mandar a sus referentes, pero el Señor hará milagros como hizo con los apóstoles. Por tanto, estos hermanos nuestros van a recibir más formación para poder transmitir. Ese es el motivo de ese encuentro y la coronación de un año en la arquidiócesis. Son 18 parroquias y anoche sumamos una capilla de San Antonio acá cerquita, porque cuando uno tiene ese fuego en el corazón, demasiado quiere, como dice Jesús, que se prenda, que se encienda. De la familia Sanabria González, Sonia Leticia, familia Valenzuela, Alonso. Porque nosotros la pareja tienen que motivarse para poder orar por el siervo de Dios. Y les quiero decir, hasta en la pared nació la hermandad. Aquí fundó el Monseñor Celso Yegros en la ciudad de Granada. Y eso es lo que le motiva mucho también al Padre. Y el Vaticano había dicho, vuelvan a las fuentes, pues ahora estamos en las fuentes, ¿dónde nació la hermandad? Y yo pregunté aquella vez cuando vine, ¿ustedes quieren tercero de la hermandad? Sí, me dijeron. Pero después así se van enfriando un poquito, ¿no? Tenemos que hablar con el Padre, está muy motivado y entregado, quiere ser también como el Padre Julio y lo va a lograr. Lo va a lograr porque nosotros le vamos a apoyar. Entonces, bien, estamos llegando al final de este programa. Hermoso los testimonios que hemos escuchado. Damos gracias a Dios, a su Madre y a nuestra gran Madre y Señora, la Santísima Virgen María, y al siervo de Dios por acompañarnos y bendecirnos para que podamos siempre tener esa fortaleza y el acierto para hablar acerca del reino de Dios a través del testimonio del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Si Dios así lo permite, nos encontraremos en un próximo programa.